Amados, entramos ahora al estudio del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 10. Oremos para este tiempo. Si pueden cerrar sus ojos y oramos al Señor. Padre en los cielos, bendecimos tu nombre y el de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Gloria. Y bendecimos al Espíritu Santo, de quien dependemos para conocimiento y para revelación de la palabra de Dios. Nos ponemos en sus manos y pedimos que ilumine nuestro entendimiento y nos dé convicción con respecto a los tiempos que vivimos y a lo que ha de venir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 10. Y dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito. Él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tiene mucha información este capítulo 10 de Apocalipsis. Esta escena que ve el apóstol Juan ocurre en el cielo, en la presencia de Dios.
Mientras que la humanidad en la Tierra se está aproximando a la mitad de la duración del gobierno mundial del Anticristo. A la mitad del tiempo profetizado por Daniel, el profeta, que aparece en el capítulo 12, versículo 1, cuando escribió Daniel: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el período de historia en la tierra. El apóstol Juan ve un ángel poderoso, de gran tamaño, con una gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, con una revelación de cosas por venir y que el apóstol se dispone a escribir. Pero una voz del cielo le previene diciendo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En algo que solamente aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Algo revelado a Juan que no le es permitido escribir. Lo cual nos indica que hay cosas que van a suceder dispuestas por Dios, pero que permanecen un misterio para nosotros y para la humanidad de la gran tribulación. La tierra y sus habitantes en este momento están entrando ya en la fase final de juicios de Dios. Ya se han ejecutado los que corresponden a los 7 sellos y los que corresponden a 6 de las 7 trompetas. Y ya va a sonar la 7ª trompeta con terribles consecuencias para la tierra y esa humanidad que ya es dominada por el anticristo. Obviamente que estos son tiempos en que el gobierno mundial dista mucho de tener paz y seguridad como ha prometido, sino que está pasando por una gran inestabilidad y con ausencia de explicaciones a las devastadoras experiencias que está sufriendo el mundo, la naturaleza y sus habitantes. Es tiempo de mucha tribulación. Y en medio de todo este acontecer, de alguna manera, el anticristo, con un espíritu de engaño que Dios permite que ataque a la humanidad, el anticristo encandila al mundo con la obtención de paz en el Medio Oriente y consigue ganarse la admiración y confianza de una gran mayoría del pueblo judío de Israel, con un tratado de paz tan sagaz que permite aún a los judíos que construyan el 3er templo en la explanada donde se encuentra actualmente la mezquita de Omar, ahí en Jerusalén. Algo que va a ser permitido por los musulmanes.
Así, los judíos ortodoxos que se han estado preparando por mucho tiempo, especialmente en los últimos decenios, van a poder resumir el sacrificio de animales conforme a los preceptos de la ley de Moisés. Y es en este escenario que aparecen los dos testigos profetizados por Zacarías, capítulo 4, y que son destacados en el capítulo 11 de Apocalipsis, como vamos a ver más adelante. Pero sigamos concentrados en el capítulo 10, en los versículos 5 al 7. El tiempo no sería más. Y se entiende esto como que ya no habrá más demora o el plazo se ha cumplido, y que tiene relación con el cumplimiento de una profecía del profeta Daniel, que vamos a leerlo. Profeta Daniel, en el capítulo 12. Esto es al final del profeta Daniel. Que dice lo siguiente. Se los leo. Capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Esto hace referencia a 3 años y medio. Tiempo y mitad de tiempo. 3 años y medio. Y la palabra que se usa en Apocalipsis para tiempo es cronos, o sea, paso de tiempo. Y el profeta Daniel está haciendo referencia a esta época de tribulación, los primeros 3 años y medio. Y seguimos en Apocalipsis 10, y vemos: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito y de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esta experiencia del apóstol Juan
recuerda la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel y como aparece en Ezequiel capítulo 2, versículo 7, que dice: les hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y en el capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Este es un tiempo en la gran tribulación en que el pueblo de Israel, la nación judía, está siendo gravemente engañada por la alianza que ha hecho, el pacto que ha hecho con el anticristo. Y es el mensaje de los profetas que advierten: cuidado, cuidado. Aunque con Juan, como también lo fue con Ezequiel, después de recibir la palabra de Dios, comer lo dulce del mensaje de Dios, viene lo amargo, que refleja lo terrible del castigo y la dolorosa experiencia que también han de sufrir los mensajeros, los profetas de Dios, y que en muchos casos comprendió morir por el testimonio de Dios proclamado por ellos. Y este pequeño rollo que aparece en Apocalipsis 10 y que come el apóstol Juan, para muchos eruditos representa una porción desconocida del libro de Apocalipsis, la porción restante. Lo único que no se le permite al apóstol revelar. Estamos en esto. Y llegamos al capítulo 11. Y dice así el capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. O sea, 3 años y medio. Aquí está dando mucha información y que la vamos a ir analizando en detalle. Pero es muy exacto con respecto a lo que va a suceder y que en nuestra época ya se está preparando todo para que se pueda cumplir esto en forma
precisa. Enseguida, Apocalipsis nos dice lo siguiente, y leo del versículo 4 del capítulo 11. Aparecen dos testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso, por la definición de su ministerio, de cómo manifiestan el poder de Dios, hay muchos eruditos que consideran de que son Elías y Moisés. Y seguimos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ese ángel poderoso, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, en Jerusalén. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Y cómo se cumple esto? Bueno, a través de los medios de comunicación actuales se puede cumplir. Puede ver en todo el mundo la gente esto que ha pasado. Algo que era impensable, inimaginable, en la época de que se escribió Apocalipsis, hace casi 2000 años, y en los siglos posteriores. ¿Cómo podía verse por toda la gente? Ahora se puede. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Cómo se envían regalos? No solamente por medio de correo, sino que ahora con los medios de comunicación moderna uno se puede enviar regalos, emoticons, cosas así. Porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra, claro, por 3 años y medio. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, así como el arrebatamiento. Aquí hay otro arrebatamiento. Y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, o sea, Jerusalén. Por el terremoto murieron 7000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Tremendo. En este capítulo 11 vemos algunos de los hechos más destacados que suceden en los 3 primeros años y medio de la tribulación. Y al entrar en este tema,
debemos recordar la bendición expresada en Apocalipsis 1:3, cuando dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y lo mismo que dice Jesús en Apocalipsis 1:9. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En cierta forma, esto es un bosquejo del libro de Apocalipsis, que podemos deducir que comprende lo siguiente. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a seguir con el capítulo 11. Del capítulo 1 al 3 se nos muestra la historia de la Iglesia de Jesucristo desde su inicio hasta el tiempo del arrebatamiento. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis muestran la Iglesia en el cielo, en el paraíso de Dios. Capítulos 6 al 19 muestran la tribulación, que por 7 años afecta al mundo. Y al final del capítulo 19, en la consumación de la gran tribulación, la gran tribulación son los últimos 3 años y medio de la tribulación. Al final del capítulo 19 vemos la segunda venida de Cristo. En el capítulo 20, el milenio, cuando Jesucristo gobierna desde Jerusalén por 1000 años, con la Iglesia y con los santos, y que termina con la rebelión final de Satanás. Y el capítulo 21 y 22 muestra la nueva Jerusalén, la nueva creación. Volvamos al capítulo 11 de Apocalipsis. En estos 2 versículos que hemos leído del capítulo 11, se nos da mucha información. Cuando le dice al apóstol Juan que use una caña semejante a una vara de medir y que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio, la última parte de la gran tribulación. Aquí hay mucha información. Podemos ver que hay un templo construido, que hay un altar y hay quienes adoran allí. Hoy en día, ya desde algunos decenios, existen varias organizaciones en Israel que están dedicadas a preparar la construcción de un templo, siendo una de ellas el Instituto del Templo, y 2 llamados yeshivas que preparan judíos de apellido Cohen, que significa sacerdote, para ministrar como sacerdotes conforme a los mandamientos de la ley de Moisés. Incluso una de ellas se ha dedicado a construir los instrumentos para la alabanza y la ministración, y ha sido reportado recientemente que cuentan con un 60% de avance en la materia.
podemos recordar que Apocalipsis nos dice se va a construir un templo. Podemos recordar cuántos templos han existido ahí en este lugar. El primer templo fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, y que fue un templo destruido por la invasión de Nabucodonosor el año 586 a.C. Ahí desaparece el primer templo. El segundo templo se empieza a construir el año 536 a.C. por Esdras, Zerubabel y Josué, el sumo sacerdote. Y este segundo templo fue desecrado por Antíoco Epífanes, y lo cual produjo la revolución de los macabeos. Este segundo templo fue reconstruido y remodelado bajo el reinado de Herodes el Grande, un idumeo que buscó cómo congraciarse con el Sanedrín, que desconfiaba mucho de él, y transformó el segundo templo en algo monumental y que era considerado una de las maravillas arquitectónicas de su época. Ese templo es el que estaba en existencia en la época de Jesús. Y ese templo, el segundo templo, lo que había reconstruido Herodes, es el que fue destruido por las tropas del general Tito, el hijo del emperador Vespasiano, el año 70 después de Cristo, cuando conquista y destruye Jerusalén, quema los palacios y destruye ese templo. El tercer templo es aquel que la palabra de Dios muestra que va a ser construido bajo el gobierno mundial del anticristo en la primera parte de 42 meses. A este templo se refirió Jesucristo en Mateo 24:15, cuando cita lo dicho por el profeta Daniel, pues allí será realizada por el anticristo la abominación desoladora, con la que da inicio el anticristo a la persecución aterradora al pueblo judío, a quienes traiciona, y da inicio a lo que va a ser mucho peor que el holocausto, porque va a perecer 2/3 de la nación judía. Ahora, por siglos y hasta el tiempo presente, los eruditos y estudiosos de las promesas bíblicas se han visto enfrentados al gran dilema que significa la construcción del tercer templo. El gran dilema, porque es prácticamente imposible para los judíos siquiera acceder al monte del templo, donde está la mezquita de Omar. ¿Qué hacen con eso? Que desde el siglo VII tiene su presencia justo en lo que muchos eruditos a lo largo de los siglos han considerado que está justo situada en el lugar donde estaba el templo judío y donde se encontraba el lugar santísimo, donde una vez al año oficiaba el sumo sacerdote para expiación del pecado del pueblo judío y el pecado propio,
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces para ellos es crucial tener acceso al lugar santísimo. Pero ahí donde está la mezquita de Omar hoy en día, ¿es realmente el lugar donde estaba el lugar santísimo? Bueno, la erudición contemporánea difiere de esta posición que judíos, musulmanes y muchos estudiosos cristianos han sostenido por siglos. Y vamos a ver la opinión del experto erudito del Instituto Hebreo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ha ganado muchos adeptos estos últimos años. Es el doctor Asher Kaufman, quien publicó sus conclusiones tras años de estudios en el BAR, el Biblical Archaeology Review, en su edición de marzo-abril de 1983. El doctor Kaufman sostuvo lo siguiente. Primero, la roca situada en el interior de la mezquita de Omar no permite la ministración del sumo sacerdote, pues es una roca irregular con agudos pedazos y está 100 metros en el lugar equivocado y no podría sostener el arca del pacto. Segundo, esto es bien específico de erudición judía, pero es bueno conocerlo. Segundo, en el Mishnah, el libro de las tradiciones rabínicas, en Yoma 5.2 dice: los escritos de la tradición oral y comentarios rabínicos que los fariseos consideraban casi a la par con la ley de Moisés determinan que el sumo sacerdote, el día de la expiación, alineaba su mirada con el velo cuando se abría con la puerta del este, y ésta se alineaba perfectamente con el monte Scopus, y así con el lugar santísimo. Ahora, esto es importante, porque la mezquita de Omar no permite esto, no se alinea para nada con lo que hacía el sumo sacerdote. Y tercero, sostiene el erudito Kaufman, 100 metros al norte de la roca, por la cual la mezquita es también conocida como el Domo de la Roca, 100 metros al norte, donde los musulmanes enseñan que Abraham sacrificó a Ismael, no a Isaac, se encuentra un pequeño monumento construido alrededor de una roca expuesta, totalmente plana, y que los musulmanes construyeron en el año 680 después de Cristo. Y desde entonces designaron esa pequeña construcción con dos nombres. Uno, el nombre Domo del Espíritu, que indica donde la gloria Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba. Y el otro nombre que le asignan desde el año 680 después de Cristo es Domo de las Tablas, porque ahí se encontraba el Arca del Pacto con las tablas de Moisés. El doctor Kaufman sostiene, y muchos eruditos arqueólogos concuerdan con su postura, que esa piedra plana era la que estaba en el lugar santísimo sobre la cual descansaba el Arca del Pacto, y que la tradición judía reconocía como el lugar exacto
donde Abraham ofreció a Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, si esto es así, entonces los judíos pueden construir el templo en el lugar exacto donde estuvo hasta el año 70 y cabría justo en la explanada, sin alterar la mezquita de Omar. Pues esa estructura se encontraría en territorio gentil, tal como lo dice Apocalipsis 11. Por eso, a Juan se le da la instrucción entre el templo y el patio de los gentiles que deje aparte y no mida. Y ahí habrá una muralla de separación tal como se describe por medio de la visión del templo, del tercer templo, la visión que tuvo el profeta Ezequiel hace 2700 años y que aparece descrito con exactitud en Ezequiel capítulo 42, versículos 15 al 20. Cuán exacta es la palabra de Dios. Notable lo que nos está revelando Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos, a la luz de lo que hemos leído y de lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad, podemos entender que se están dando las condiciones para que en su momento el anticristo, el gobernante mundial, con astucia de las tinieblas, actúe para posibilitar la construcción de este templo en pocos meses, y desde el cual, cuando esté terminado, el anticristo, poseído por Satanás, se proclamará Dios y exigirá adoración desde ese lugar en Jerusalén. Es en ese tiempo, justo al final de los primeros 3 años y medio, que su gobierno mundial, para consternación del pueblo judío, va a revelar su verdadero carácter. Una parte del pueblo judío lo había reconocido como el Mesías esperado, un líder político, que trae paz a Israel, pero que ahora, cuando el anticristo se pone en ese templo y se declara a sí mismo Dios, como aparece también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el pueblo judío empieza a experimentar el horror de la persecución de todo el poder del anticristo para exterminarlos. Y así perecen 2/3 de la nación y 1/3 se salva arrancando a Petra en Jordania, y ahí van a ser protegidos por Dios, mientras se desarrollan todos los terribles sucesos de la persecución a judíos y creyentes en Jesucristo por 3 años y medio, con millones de mártires, los santos de la gran tribulación, y que culmina con una batalla en la cual los ejércitos de Rusia, Turquía, Persia y sus aliados, incluidos Sudán y Libia y otras naciones, invaden Israel para obtener despojos. Y la batalla final se da
ciudad de Jerusalén. Y culmina con la segunda venida de Cristo para enjuiciar a la humanidad, al anticristo y a Satanás mismo. Estamos de lleno observando los eventos que vienen en la gran tribulación. Llegamos hasta aquí y seguimos la próxima semana. Amados, que el Señor los bendiga. Amén.